tal amigos de Crearte? El día de hoy tenemos una técnica súper casera en vista a los comentarios y las dudas surgidas en la técnica de esgrafiado sobre qué otros materiales podemos utilizar. Así que en esta ocasión vamos a hacer un esgrafiado en blanco y negro con grasa para zapatos y cera blanca. Así que vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es saturar nuestro papel con la cera, primero de manera vertical y posteriormente de manera horizontal. Este es el punto clave para bloquear nuestro papel y que no traspase la tinta. Posteriormente vamos a poner talco, en este caso yo estoy utilizando talco industrial, puede ser como en el video anterior un poco de maicena o también harina. Traten de no poner talco en exceso, vamos a crear solamente una película delgada. Este va a ayudar a que nuestro nugget se adhiera a la superficie. Para aplicar nuestro nugget yo prefiero vaciarlo en una tapita y pintar con el pincel. Hay quienes prefieren ponerlo directamente con el botecito, también es válido. En la primera capa van a observar cómo nos va quedando esta textura, la cual pueden utilizar para un esgrafiado a medio tono, es decir, muy clarito. En este caso nosotros vamos a dar 2 capas más para que nos quede completamente oscuro y vamos a ir intercalando la dirección, una horizontal y una vertical. Para trazar el diseño pueden auxiliarse de un papel albanene, es decir, lo pasan en este y vamos a hacer orificios para localizar algunos puntos que nos van a ayudar a encajar nuestras proporciones. Y comenzamos a esgrafiar, en este caso yo lo estoy haciendo con una punta que se utiliza para repujado. Ustedes bien pueden utilizar cualquier punta de metal. Y ya para los últimos detalles, este pequeño tigre está como si quisiera abrazar un tronco. Así que vamos a darle un poco de textura y voy a pasar un poquito de tinta china para que no nos quede tan blanco y compita con el blanco del tigre. Y bien amigos, espero que les haya gustado y los espero en nuestro siguiente video.